Muy, pero muy buenas tardes a todos. Qué felicidad, qué alegría volver a tener la oportunidad de grabar este audio video para todos aquellos que se encuentran al otro lado de los audios. Baruch Hashem, muy, pero muy buenas tardes a todos. Y como siempre, no quiero continuar sin reconocer la unicidad de Hakadosh Baruj Hu. Para mí es muy importante, como sé que es importante para muchos en estos momentos, en esta creación. Déjenme decirles, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, porque el Creador es solamente uno y nada más, y no hay nada fuera de él. Baruch Hashem, qué oportunidad tan grande. Bajémosle un poquito a la música, que no interfiera nuestro estudio el día de hoy. Bien, estamos retrasados, no hemos subido clases, pero lo mejor es que aquí estamos en contacto nuevamente para ustedes. Bien, hoy vamos a continuar con creo que es la octava pieza de la rectificación. Vamos con el audio video número 8 en la rectificación. Hoy vamos a hablar de un factor muy importante, la humildad y la confianza. Casualmente hoy estuvimos en la plataforma con unos temas hablando sobre la humildad, la importancia que es desprendernos de la arrogancia y el ego y poder caminar en esa humildad plena, en ese 100%, ese nivel de humildad. Vamos a imitar a ese hombre más amado por Dios, a ese Moshe Rabbeinu, del cual aprendemos que realmente en un factor importante para poder llegar a traer la atracción del Creador 100% a nuestras vidas, tenemos que ser humildes, totalmente. Y para alcanzar esa humildad, yo necesito alcanzar ese bitajón, necesito tener esa confianza en el Creador. Para mí es muy importante si yo alcanzo esa conexión con Hakadosh Baruj Hu. Así que vamos a trabajar. ¿Qué nos dicen los sabios? Pero no vamos a continuar sin antes darle el reconocimiento al rabino Dr. Pinson, quien en su obra en el libro La vida después de la vida nos ha ayudado a generar un sinnúmero de temas, con un discernimiento muy profundo, el cual nos ayuda a conectarnos mucho más. Excúsenme, me equivoqué en el nombre del libro. Vuelve a ser quien eres, pero él también es autor de La vida después de la vida, un libro también que realmente nos enseña muchísimo. Ese libro lo recomiendo también, La vida después de la vida, la vida después de la vida. Sí, señora, así es. ¿Por qué? Porque es un libro que tiene temas muy profundos y bastante interesantes, bastante concentrados en todo lo que nosotros podemos entender, cuál es ese más allá de donde estamos. Bien, debemos saber que estamos aquí, en el ahora, en el mundo, en los mundos inferiores, conectándonos con ese ser físico, atrayendo el espiritual, encargando nosotros, nuestra alma, en este cuerpo físico, de ayudar a alcanzar esa rectificación. Humildad y confianza. ¿A qué se refiere nuestro maestro, nuestro sabio? ¿Qué nos está diciendo aquí? Vamos a empezar. ¿Qué dice la lectura? Tristeza, alegría, melancolía y euforia son algunos de los sentimientos que suelen surgir cuando uno decide alterar su camino de vida. La teshuva implica un cierto grado de ruptura con el pasado y como tal puede ser un emprendimiento bastante emocional. Muchas personas temen hacer la teshuva, temen hacer ese retorno, pero realmente si yo hago un retorno de corazón, vamos a emprender un camino bastante emocional, el cual nos va a ayudar realmente a ir encontrando esa felicidad tan anhelada. ¿Qué alma no está buscando la felicidad? Todos aquí en esta creación en este momento tratamos de buscar algo que realmente nos llene esos vacíos los cuales tenemos. Sí, porque cada estado emocional negativo es un vacío y en el mundo está transcurriendo eso constantemente. Hay demasiado vacío. Nada está llenando los seres humanos. Al contrario, se están llenando es de cosas materiales. Cada vez más corren a las tiendas, a muchos sitios a tratar de llenar esos vacíos. En sitios de lujuria o en sitios de ambiente o en sitios de shopping o siempre confundiendo. Estamos confundidos, nuestra mente está confundida. Hace poquito publicamos un post que realmente lo dije en Facebook. El mundo está loco. Bueno, no lo digo yo, lo dicen los sabios, realmente que el mundo está loco. ¿Por qué? Porque el mundo está más atraído por lo físico material que realmente deslumbra y nos hace vivir en un nivel de idolatría y nuestra espiritualidad, nuestro mundo espiritual mantiene estancado, mantiene abajo, mantiene caído. Si no revelamos esa divinidad realmente hacia lo exterior, nosotros no vamos a alcanzar esa elevación que tanto anhelamos y esa plenitud que tanto buscamos. Dice el sabio,
Por feliz y entusiasmada que pueda estar una persona por haber elegido un modo de vida un modo de vida nuevo y más significativo, siempre persiste en su memoria un sentimiento nostálgico por lo que fue alguna vez o lo que encontró y lo que ya no tiene. La separación en cualquier forma es una fuente de dolor, así sea físico o emocional. Sí, es cierto, cuando hay un desprendimiento de algo, tenemos una casa, tenemos un carro o tenemos una ciudad, un país y nos es difícil el desprendimiento. Eso nos causa cierto dolor, cierta transformación. Estar contento con la condición presente no anula los sentimientos de tristeza. El dolor que puede surgir, uno se aparta del camino en que fue creado. El dolor que puede surgir cuando uno se aparta del camino en que fue creado, es verdad, pero dice que realmente esa emoción no cambia la condición de los sentimientos de desprendimiento. Entonces ¿qué estamos viviendo hoy en día? La gente vive en alegría temporal. La alegría es algo temporal, la felicidad es algo pleno, algo completo, algo que la felicidad realmente es interrumpida. Por eso vivimos en alegría. Todavía la humanidad no ha alcanzado esa plenitud, esa felicidad de vivir plenos, completos. Dice, una nueva fase de nacimiento o renacimiento siempre viene acompañada de una forma correspondiente de muerte o desintegración de algún comienzo que sucede sin marcar el final de la otra. En el desarrollo humano, la transición o el logro del nuevo nivel connotan el final de uno anterior. Por esta razón, muchos de nosotros seguimos trabajando en situaciones sofocantes, desagradables, lugar de paso del definitivo hacia el cambio. En lugar de dar un paso definitivo al cambio, dice el sabio. Entonces, ¿por qué nosotros nos frenamos tanto de tomar la decisión de dar un paso definitivo hacia el cambio? Realmente, ¿qué dicen? Que las transiciones, incluso si son nuestro beneficio, casi siempre dan lugar a sentimientos ambivalentes. Cada vez que experimentamos un cambio interno o externo, incluso si es para mejor, este casi siempre está mezclado con sentimientos de dolor o de pérdida. Nos graduamos de la escuela secundaria y saber que estamos avanzando y dejando atrás la adolescencia imprudente nos causa una gran alegría y emoción, pero también puede provocar tristeza y nostalgia. Lo mismo sucede con la Teshuvá. Nos graduamos del pasado y seguir adelante con nuestra vida, incluso si no es conscientemente elige hacer esto, puede de otro modo ser una travesía rociada de tristeza. ¿Qué nos realmente podemos extraer de aquí? Que realmente cuando yo quiero hacer una teshuvá, si yo voy a hacer un retorno al Creador, tengo que primero revisar que nada me esté afectando para hacer mi acto de conciencia. Tengo que vaciar esa vasija de todo lo negativo en esa teshuvá. Es importante para poder continuar con una buena rectificación, para poder tomar decisiones firmes y decisiones que no me vayan a pesar y me vayan a cargar con ese pasado por más tiempo y más años. Dicen los sabios, una vez que la persona se acostumbra a cierto comportamiento y perspectiva, incluso si son perjudiciales para su bienestar interior, librarse de ellos se vuelve aún más emocionante, desafiante. ¡Wow! Es cierto. A veces se apegan a tantos, lo podemos ver en el término de una palabra. Si una persona se apega a una palabra, a una definición o a un concepto, que todo el tiempo vive en arrogancia, vive con el ego, sin su ego no puede existir, porque su ego es su fuerza interior y su fuerza exterior. Entonces se siente que él es todo, que él es su yo, que él tiene el poder, y le es muy difícil soltarse de ese ego. Y este ejemplo estuvo muy bueno porque realmente es positivo para todos aquellos que vienen de un egocentrismo, de un dominio de soberbia de su ser, que realmente no han sido capaces de desprenderse de ello, y aún así pueden estar en la teshuvá, pero su ego, su orgullo y su soberbia no los dejan llegar hasta la verdadera humildad. Entonces, si yo estoy haciendo teshuvá, ¿de qué se trata? Debo de desprenderme de ese ego que no me deja alcanzar la humildad, aquel ego que no me deja escuchar, aquel ego que me hace rebelde, aquel ego que me hace, ¿cómo se diría? Un término
incrédulo quizás ante muchas circunstancias, porque hay personas que piensan que hacer teshuvá y retornar al Creador es realmente volverme incrédulo a lo inexistente que es el mundo físico. Pero miramos qué dice el sabio. Teshuvá puede ser una experiencia verdaderamente humillante para muchos, pero indiscutiblemente la honestidad es un componente integral de la teshuvá. Tengo que ser honesto conmigo mismo si realmente voy a hacer un acto de teshuvá. Sin embargo, el problema es que toda vez que estamos en una posición que requiere honestidad con nosotros mismos respecto a los aspectos negativos de nuestro comportamiento, siempre queda lugar para el autoengaño, a la honestidad excesiva. A veces nos justificamos. Nos vivimos justificando y creemos que esa justificación es honestidad. No hay ningún acto que justifique nuestros errores o algún pensamiento. Experimentar una transición sustancial en la vida y desvestir nuestro ser hasta exponer lo íntimo de nosotros puede estimular condiciones extremas de vulnerabilidad. ¿Es cierto? La humillación interior que se experimenta al descender a las dimensiones más oscuras de nuestra personalidad, algo necesario para analizar objetivamente todas las faltas, errores y oportunidades desaprovechadas, puede ser a veces demasiado intensa como para asimilarse correctamente. Suele pasar cuando la persona hace un acto de conciencia, entra a la teshuvá, como que dice: ¡oh, sí, creo que me equivoqué, perdí un gran esposo, una gran esposa, perdí una oportunidad de trabajo, perdí mis sueños, perdí no sé qué por mi propia arrogancia! Y bueno, pero empieza a hacerse juicios a sí mismo, los cuales no son aspectos tan positivos. Pero ¿qué dice el sabio? Los aspectos buenos y positivos de nuestra personalidad podrían ser eclipsados por el abrumador encuentro con los rasgos de carácter negativos e insatisfactorios. Ojo con eso. No podemos empezar a quejarnos por lo que no fue y que ahora podría haber sido. No, de ninguna manera. Debido a esta potencial dinámica, siempre persiste el peligro de que terminemos considerándonos indignos o ineptos. Hasbe Shalom, que ningún alma se sienta así, porque si estamos aquí es porque realmente todos estamos con la capacidad y las condiciones de poder avanzar en nuestra teshuvá. La última generación, donde los sabios dicen: siéntete feliz que te permitieron estar aquí, es un beneficio. Estas son las emociones negativas y paralizantes que entorpecen nuestra fuerza y voluntad, o incluso la creencia misma de nuestra capacidad de ascender de nuestro abismo y crear una vida mejor para todos. Estos sentimientos dañinos deben enfrentarse y superarse para que pueda haber un movimiento coherente hacia la teshuvá inclusiva e integral, en la que toda negatividad previa, así como los talentos potenciales y los genuinos particulares, vuelven a contextualizarse dentro de nuestro compromiso espiritual. Esto es muy importante porque yo sigo, como siempre, oponiéndome a que la gente siga tanta religiosidad y no sigan realmente su verdadera rectificación. Es cierto, la religiosidad ¿es buena o es positiva? La gente termina yéndose al fanatismo, a un yugo que es inexistente, un yugo que realmente no deben de ser arrastrados por unas condiciones espirituales que no es. O sea, espiritualidad no es ese fanatismo. Espiritualidad no es religiosidad. Hay que poner cada concepto en su lugar. Si yo hago un acto de conciencia, de teshuvá, para elevar mi espiritualidad, quiere decir que yo quiero desintoxicar, quiero limpiar mi vasija para poder guiarme al camino espiritual, para poder conectarme con mi Hakadosh Baruj Hu. Entonces, eso es una oportunidad muy grande que todos tenemos. Pero, ¿qué pasa cuando la gente sigue tanta espiritualidad y tanta cosa? Bueno, la espiritualidad realmente no le ayuda a la persona, porque tanto perseguir la idolatría, la espiritualidad, la religiosidad, estoy como perdida, excúsenme por favor, tanto persiguen la religiosidad que realmente distraen su verdadero propósito espiritual. Se perturban en lo espiritual. ¿Por qué? Porque creen que religiosidad es espiritualidad, pero no realmente están alcanzando la debida conexión. ¿Por qué? Porque para yo poder ser un ser espiritual necesito alcanzar un nivel de teshuvá, un acto de conciencia elevado. Hay varios niveles de conciencia. Nos hablan los cabalistas que tenemos 4 niveles de conciencia, a los cuales tenemos que trabajar cada uno en base a nuestra rectificación. Y si yo quiero alcanzar lo espiritual, la meta espiritual mía, ¿qué es? La luz que reforma, Hakadosh Baruj Hu. Por ende, tengo que tener realmente genuinos particulares para que me vuelvan a ayudar en ese retorno, en ese compromiso mío espiritual.
Dice el sabio, con el fin de llevar una vida sana y bien amoldada, necesitamos que nuestra autovaloración y autoestima estén intactas al tiempo de reconocernos y admitir nuestros errores y faltas del pasado. Es verdad, eso lo podemos hacer, pero volvemos al tema de la religiosidad. Cuando la gente sigue la religiosidad, sí, cambio mis costumbres, dejo de ser quien eres, porque la gente confunde la religiosidad y se compenetran tanto con ello que hacen un acto fanático, se cambian, se vuelven juegan a dejar de ser quienes son. Uno no puede dejar de ser quien es, porque realmente cuando vinimos a este mundo, el Hakadosh Baruj Hu ya nos había instaurado, ya había inyectado en nosotros esas cualidades y esos defectos. Lo que yo tengo que hacer es cambiar mis rasgos, mis malos rasgos de carácter. Tengo que volver a reestructurar ese ser interior y utilizar esas cualidades para bien y acabar con esos defectos negativos. Acabarlos, disminuirlos, terminarlos. Bueno, es imposible porque realmente tenemos dentro de nosotros un instinto de bien, un instinto del mal que fue puesto allí con algún propósito. Pero la idea realmente de nosotros es dominar ese instinto negativo, ese que no nos deja alcanzar nuestra espiritualidad. No nos hallemos ni nos encontremos haciéndonos, ¿cómo le diríamos? Fanáticos a la religiosidad otra vez, vuelvo y juego con lo mismo. Sí, estoy repitiéndolo mucho, pero es que es un concepto que lo estoy viendo por mucha parte. La gente está muy confundida, sobre todo hay mucha gente del mundo secular de unos niveles socioculturales muy bajos que no logran entender el concepto de lo espiritual y piensan que lo espiritual es religiosidad y realmente no es eso. Perseguir ese tipo de religiosidad no es espiritual. ¿Por qué? Porque dejan de ser quien eres, entonces empiezan a cambiar sus costumbres de la noche a la mañana, a transformar sus vidas como si fuera, hoy ya, de la noche a la mañana, listo, ya, hoy boto todo de mi casa, hoy boto hasta la cama, y si puedo, si mi marido no sirve también lo boto, y si mi mujer no me sirve también la boto, y ya empiezo. No. Cuidémonos de eso no es así, eso no es espiritualidad. Dicen, tenemos que aprender a ser brutalmente honestos acerca de nuestros defectos, pero también a ser igual de honestos respecto a nuestras virtudes. Claro que sí, porque una persona a veces por cambiar sus defectos termina dañando sus virtudes, termina destruyendo sus hermosas cualidades. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se acercan tanto a la religiosidad que realmente se olvidan de su carisma, de su alegría, de eso hermoso que Hashem puso allí dentro de su ser. Se olvidan y empiezan a perseguir que la religiosidad, yo cambio, pero dejo de ser quien soy. O sea, me estoy ocultando. Estoy tapando lo que Hashem hizo de mí. Yo no puedo hacer eso porque Él me creó en ese concepto. Lo que yo debo saber es que si yo hago la teshuvá, yo hago un retorno al Creador, lo que tengo que frenar son realmente esos malos rasgos de carácter. ¿Qué es qué? El libre albedrío, dominar esas cosas negativas que me llevan a no dejarme acercar a mi Creador. Si yo realmente trabajo con una esencia única y una conciencia exclusiva, número uno, acercarme en Teshuvá al Creador, puedo llegar y sentir esas 39 luces que derraman sobre mí. ¿Y cuáles son esas 39 luces? Esa luz divina, esa luz que me va a reformar, esa luz que me eleva, que me hace no caer de mi nivel espiritual, sino que me eleva a mi nivel espiritual. Por eso es tan importante no confundir religiosidad con espiritualidad. Son dos conceptos muy, pero muy diferentes. Esto es para todos. Y espero que todos los asimilen. La parte más profunda de nuestro ser siempre perdura íntegra, mientras que los aspectos más externos del ser la necesitan. Por momentos, la teshuvá, el deret, camino, correctos a ser un experto. Déjenme, volvemos a leer esa parte. El camino correcto de ser un experto en el ser superior y también ser un experto en el ser inferior domina altibajos con la habilidad creativa de navegar al equilibrar tu naturaleza dual. El valor numérico de la palabra experto es 224, que en hebreo es deret, 224, y dice que la gematría de la palabra beki es 112. ¿Y qué encontramos? Cuando nosotros encontramos en la gematría, dicen los sabios, así es un Baki, ambos mundos suman 224. Entonces, Dere y Baki en la gematría serían 224. Y dice que este es verdaderamente el camino integral, transitando ambos mundos al mismo tiempo, como un ser
holísticamente integrado. Claro, debemos integrarnos para nosotros poder estar conectados con esa luz, para traer esa luz que a nosotros nos va a reformar, ¿ya? Entonces, si tenemos un camino y somos expertos en el camino, nosotros vamos a alcanzar esa espiritualidad que en tanto estamos buscando. Pero ¿cómo alcanzo yo esa espiritualidad? Cerebro, corazón, hígado. Tomando el concepto claro de tener una conciencia plena, una razón única, sin dejar que nos domine el corazón. Durante el proceso de una honesta y puntillosa introspección, la persona podría sentirse abrumada al poner al descubierto devastadores sentimientos de aversión y humillación por las cosas que pudo haber hecho u omitido. Para contrarrestar estos sentimientos, debe recordar que hay un punto interior indestructible que siempre es un sadik perfecto. Puede que el ser superficial haya transgredido, pero la realidad interior del ser siempre es perfecta. No requiere ninguna sustracción o adición. Sabemos que las almas son perfectas. Él las creó perfectas las almas. Pero el ser realmente que le ha llevado a esa imperfección es el ser físico. Esto podemos tomar como ejemplo. Hay muchas familias o hay personas, hombres y mujeres, que por años comparten un matrimonio. Se ven esclavizados a someterse a una situación de maltrato, de frustración, de humillación de uno de los dos miembros del matrimonio. Y tantos años por mantener un hogar, por mantener una familia, que cultivan y llevan ese hogar y esa familia hasta el máximo. Pero llega un momento donde la mujer o el hombre dicen: ay, ya parece, ya mis hijos están grandes, ya todo está bien, ya creo que voy a respirar, voy a tomarme libertad. Pero ¿ves qué pasan con tus hijos? Cuando va y reacciona, se da cuenta que sus hijos fueron afectados por ese mismo sometimiento el que él o ella fueron expuestos por uno de los miembros de la familia. Entonces, cuando nosotros realmente guardamos esos sentimientos devastadores y guardamos esas cosas y nos sometemos a una situación que al final del camino no nos va a traer nada bueno, porque en este caso terminan afectados los hijos. Debemos entender que de una u otra forma, todo lo que se haga por presión, por obligación o por un yugo que trate de llamarse, ¿cómo le podríamos decir? Esto sería como monotonía. Hacen una monotonía de algo que llamaron unión o que llamaron matrimonio. Pero hay una consecuencia de haber tomado malas decisiones. Y por ende, todos en algún momento tenemos que hacer esa introspección. Y sin vernos culpables y sin hallarnos como mártires en la situación, debemos realmente decir: bueno, voy a hacer un retorno, voy a hacer una teshuvá, y lo que tengo que hacer ahora es trabajar en esa rectificación. Tengo que rectificarme a mí y rectificar mi entorno, y quizás mi entorno son mis hijos mismos. Para dejar de quejarnos de cada situación de los hijos o la actitud de los hijos o cualquier otro acto que nos afecte con nuestros hijos, que veamos en ellos algo negativo, realmente yo siempre lo he dicho y trabajo con familias y les digo: lo primero es que te rectifiques tú para que rectifiques a tu hijo. Antes de que empieces y continúes cuestionando a tu hijo y todas sus acciones, debes rectificarte como padre o como madre. Hay que rectificarnos. Puede que el ser superficial haya transgredido, pero la realidad interior del ser siempre es perfecta. No requiere ninguna abstracción o adición. Debemos aprender a mantener el equilibrio dedicado entre estos dos aspectos del ser, precisando uno de ellos constantemente, el refinamiento, y estando el otro en un estado de perfección perpetua. Entonces, ¿cuál es el refinamiento? El del cuerpo. Y el estado de perfección, el alma. Pero si no fuese por ella, realmente no podríamos tener la sensación o la necesidad de alcanzar esa espiritualidad que todos estamos anhelando. Hay diversos niveles de teshuvá. Para algunos altera realmente la vida. Es un giro completo de 180 grados. Es verdad. Pero yo se lo podría decir a la gente: cuando hacemos un retorno de teshuvá, un giro de 180 grados, es realmente para transformar nuestra vida. Pero eso depende de cómo lo veas y cómo lo hagas. No se trata de la noche a la mañana, que te hagas esclavo de una situación que quizás lo único que te va a llevar es a la frustración, al dolor, a la tristeza. Y todo el tiempo vas a estar anhelando ese ser que fuiste antes,
que la alegría, que el compartir, que una cosa. Por lo menos antes tenía momentos alegres. Y ahora, ay no, ahora no vivo así un aburrido, esclavizado de un libro, de oraciones, de una cosa, de la otra. Y, ay, yo no sé ya ni qué quiero. Y al final del camino, como hemos visto muchas situaciones, terminan en no creer en nada. ¿Por qué? Porque tomaron mal una decisión. Hicieron un cambio de 180 grados agresivo para su propia alma y para su propio ser físico. Eso es destructivo para cualquier ser de esta creación. Dice, mientras que para otros simplemente implica una mayor profundización del camino de desarrollo que han elegido previamente. Desde luego, para otros, ¿por qué no los va a afectar? Porque se toma conciencia de haber optado por hacer un cambio adecuado, ir paso a paso, ir realmente acercándome a la Teshuvá con actos de conciencia, unos niveles de conciencia elevados, para poder entender qué es lo que debo de realmente rectificar y no irme al cambio profundo. No darle un giro a mi vida tan drástico, porque dice el sabio, cuanto más drástico es el cambio, mayores son las probabilidades de que uno se sienta llevado a la humildad por la experiencia. Baruch Hashem. Si una persona hace un acto de conciencia elevado y se da cuenta que realmente fueron muchas las cosas negativas que hizo, va a sentir un cargo, yo lo diría, un cargo de conciencia, decir, sí, lo hice mal, tengo que cambiarlo. Y en pro de ello, eso me va a ayudar a experimentar una sensación de humildad. Pero ¿qué sucede con esa humildad? Más adelante se puede ver afectada cuando no hago un proceso de teshuvá adecuado. Subproductos adicionales de la teshuvá. Si bien tal vez son como cuando están arraigadas en el temor, podría ser las sensaciones de la inferioridad docilizada o el servilismo. Cuando una persona decide embarcarse en un nuevo camino y cambiar el curso de la trayectoria de su vida, podría sentir que todo lo que hizo en la vida hasta ese momento fue pérdida total o tiempo o sin importancia. Yo diría, Hasbe Shalom, no podemos arrepentirnos del pasado, no podemos tirar igual ese pasado a la basura. No, ese pasado, si hubo algo que nos dañó, debemos de trabajar en olvidarlo y anular lo que nos dañó. Pero debemos ser agradecidos porque de todas maneras en su misericordia nos permitió llegar aquí, en esta última generación, con un pasado de una u otra forma, un pasado abstracto pero objetivo, la meta, la luz, y que estamos aquí en un proceso de rectificación. Esto puede hacer que se sienta desanimado y inadecuada la persona. Claro que sí. Todo el tiempo una persona, si no hace un proceso de teshuvá adecuado, se va a sentir desanimado, triste. Estos sentimientos surgen particularmente cuando el individuo compara su propio nivel de involucración con la Torá, con el de alguien que nació en la vida de la Torá. Miren qué bueno, esto me apoya muchísimo en los conceptos que yo realmente le digo a mucha gente. ¿Por qué corren hacia judaísmo? ¿Por qué corren a convertirse en esa forma cuando realmente no conocen el adecuado proceso de la teshuvá? No rectifican sus almas. Al final del camino realmente no van a mirar papeles de judaísmo, ni van a mirar cómo estás disfrazado. Al final del camino lo que van a ver es realmente tu alma. Tu alma es la que va a oler Mashiach. Tu alma es la que va a percibir. Y si tu alma no tiene ese nivel espiritual tan elevado o realmente no se rectificó adecuadamente, ¿qué podemos encontrar? Entonces, bien, miren lo que dice acá. Y aquí estamos hablando porque la gente que sigue judaísmo y corre a convertirse, están siguiendo religiosidad. La gente realmente no está siguiendo espiritualidad, están siguiendo religiosidad. Estos sentimientos de desanimación o inadecuada, de inconformismo, surgen particularmente cuando el individuo compara su propio nivel de involucración con la Torá con el de alguien que nació en la vida de la Torá. ¿Qué sucede con mucha gente del mundo secular, de unos niveles socioculturales bajos, que quieren llegar a alcanzar los niveles de los judíos? Y no porque digamos que no pueden alcanzarlo, no, porque pueden alcanzarlo, pero la persona empieza a cuestionarse y cuando empieza a vivir realmente la vida de la Torá y ve que no es capaz de vivir la Torá como lo vivimos los judíos, con la misma pasión, con el mismo amor, con la misma entrega, con la misma devoción, empiezan a sentirse agotados, fatigados, insaciados. Y sienten ya el cansancio. Yo he escuchado personas que me han dicho en estos días no muy lejanos, ¿y yo puedo desconvertirme? ¿Cómo te vas a desconvertir, Hasbe Shalom? Si corriste hacia la Torá, ya tienes la tarea de continuar, porque fuiste tú la que adquirió la responsabilidad.
Entonces dicen los sabios, de este modo podría sufrir de un complejo de inferioridad que resulta en un sentimiento de que otra gente que nació en eso comenzó su vida con ventaja. Entonces, una persona que se convierte y llega a Israel, ya me convertí, estoy aquí, ya soy judío, empieza a sentir que realmente no es lo que él pensaba ser judío. Empieza a aterrizar, a poner los pies en la tierra y se da cuenta que ser judío no es cargar un papel y cambiar de ropa. No, ya se da cuenta que realmente ser judío es otra cosa más grande y que tiene una desventaja mucho en ese proceso todavía a raíz cuando ya ve los otros judíos. Entonces, dice el sabio que por ello tenemos que ser muy cuidadosos para no llegar con esta desventaja a esas metas espirituales. Pero, ¿la Torá es una meta espiritual para la humanidad completa? Claro que sí. ¿Y para entonces todos nos tenemos que convertir? Claro que no. Así no es. Tenemos que realmente hacer son actos de conciencia y rectificarnos. Rectificar ese ser interior. Esa es la tarea. No tenemos otra tarea más linda que esa. Entonces luego encontramos que dice el sabio, esta inestabilidad emocional, el sentimiento y la inferioridad que genera el que una alma se acerque a contritos de verdaderos nacidos en la Torá, puede generar, y es una de los sentimientos y emociones más comunes, aunque injustificada, que puede experimentarse en el camino del retorno a la Teshuvá. Es brusco el cambio, claro. Entonces, si no estás preparado para enfrentar algo que desconoces, puedes enfrentar algo supremamente frustrante. Y este es el ejemplo de las personas que hoy en día se convirtieron y muchos desertaron de la Torá. También me contaban casos de personas que habían ido a la conversión y desertaron la Torá. Ah, yo hice eso, pero ya no. Fue como, eso sí, como que cambiaron de ropa, así como se cambiaron de zapatos. Hasbe Shalom. Luego dice, también puede ocurrir lo contrario. A menudo los que han experimentado una manifestación espiritual comienzan a sentirse mental y espiritualmente superiores a todos los que no han compartido semejante iluminación. El engreimiento y las pretensiones de superioridad luego pueden convertirse en la norma. Llegan a la Torá buscando espiritualidad, pero siguen en religiosidad y el egocentrismo los atrapa. Creen que ya me sé todo el libro de memoria, ya me sé esto, ya el egocentrismo los atrapa. Más peligroso todavía. La techuvá sana, escuchemos esto todos, tiene lugar cuando todas las emociones de uno están bien equilibradas. Tanto los sentimientos de arrepentimiento por el pasado como la sensación de alegría interior por volverse más consciente del presente. ¿Y acaso esto me obliga a convertirme a mí o a seguir algo de religiosidad? Esto significa que junto con los sentimientos de redención y sumisión hay una buena dosis de seguridad y autoestima, mientras que tal vez se sienta indigno e inadecuado por lo que hizo en el pasado. El individuo en el camino de Techuvá también debe cultivar fuertes sentimientos de valor propio y suficiencia que le permitan trascender cualquier potencial de desesperanza y lo facultarán para avanzar en la vida. Entonces, es que, ¿por qué si Hannah nos dice que no sigamos religiosidad, entonces no podemos orar? No, Hasbe Shalom. Al contrario, nuestra tarea es orar constantemente para conectarnos a esa espiritualidad. Pero cuando lo hacemos con esa conciencia, realmente elevamos esa espiritualidad y podemos apegarnos a esa espiritualidad. La persona sana está bien adaptada y equilibrada física, emocionalmente y espiritualmente. Equilibrio implica liberación personal. Entonces, ¿qué nos dice el sabio? Nada de ataduras, nada que me esclavice, nada que me distraiga a buscar la meta, que es la felicidad, la alegría, la rectificación, la plenitud. Si yo hago teshuvá y mi vida va a cambiar 180 grados para bien, no puedo permitir que la religiosidad me toque porque me trastorna. La religiosidad me hace realmente, ¿cómo se diría? Me llama una monotonía, que al final del camino la monotonía va a ser solo religiosidad convertida en fanatismo. Curiosamente, la palabra griega libra, que parece relacionarse con la palabra española liberación, significa equilibrio. Estar liberados de vivir de la vida de manera equilibrada. Estar liberados es vivir la vida de manera equilibrada. ¡Wow! Claro que sí. Pero cuando la gente, vuelvo y lo mismo, sigo siendo cansona con el tema, pero cuando la gente sigue la religiosidad, se desequilibra todo. Porque se desequilibra, pruébenlo, búsquenlo y mírenlo.
desequilibra su relación de pareja, su relación con los hijos, su relación con los amigos, su relación con el vecino, su relación con sus padres. Se desequilibra absolutamente todo, porque la gente está siguiendo es religiosidad y no espiritualidad. Los filósofos antiguos hablan de la salud física en términos de equilibrar y armonizar los 4 elementos básicos del cuerpo. Todo en la creación, la humanidad incluida, están compuestos de 4 elementos básicos: fuego, aire, agua y tierra. Para vivir armoniosamente, estos 4 elementos deben estar estabilizados y esto es solo cuando aseguramos un estado de equilibrio entre ellos, que podamos estar verdaderamente sanos. Miren lo que es: fuego, aire, agua y tierra. Pero la tierra no puede imitar el agua, ni el agua puede imitar al aire, ni el aire puede imitar el fuego. Entonces eso mismo pasa con los seres humanos. Esto lo logro discernir un poco. Si cada kelín, cada vasija, tiene un propósito realmente y vino con este propósito trazado, yo no puedo convertir el fuego en aire, el aire en agua y el agua en tierra. Entonces, ¿para qué salirme de ese propósito para el cual el Creador me envió a este mundo? Debo entender que estoy aquí por su misericordia y que soy llamado a rectificarme y que tengo que hacerlo realmente con un concepto alineado a acercarme a la verdadera espiritualidad. La premisa es que la salud física depende del equilibrio interior de estos elementos metafísicos. Esto es también cierto mental y espiritual. Para llevar un estilo de vida más saludable y adaptado, es importante tener un equilibrio emocional adecuado. Debemos esforzarnos por ser humildes sin convertirnos en un trapo de piso. Ojo con eso. Y eso es lo que sucede, que muchos se convierten en el trapero de piso de muchos otros porque llegan siguiendo religiosidad y después empiezan a llorar. Y la religiosidad, la espiritualidad no se sigue en esa forma de religiosidad. Positivos y seguros, sin volvernos engreídos o pretenciosos. También debemos aprender a estar contentos sin sentirnos superiores a los demás y a los que no están aquí. Y también a ser sensatos acerca de nuestra condición sin adoptar la melancolía. La festividad de Rosh Hashanah, wow, Baruch Hashem, ya se acerca Rosh Hashanah, ya todos estamos acercados, debemos de prepararnos. Y ahorita con los grupos también empezamos Tikkun de la madrugada. Por si muchos que no pertenecen a nuestras plataformas, les hago la invitación, los que quieran participar, hacemos Tikkun todo el mes de Elul, 4 de la mañana, hora de Nueva York. Bienvenidos a todos los que quieran participar. Dice, la festividad de Rosh Hashanah hay una misma de sonar el shofar, un cuerno de carnero. La Torá no ofrece una razón explícita del por qué suena el shofar. El versículo dice simplemente, será para ustedes un día de teruá, sonido del shofar. Sin embargo, Maimónides escribe que los sones del shofar despiertan un deseo de teshuvá en el oyente. Baruch Hashem es una misma. Nosotros los judíos no podemos faltar en escuchar el shofar. ¿Por qué? Porque despierta un sentido de retorno, de teshuvá, mi creador. Me conecta. Entonces dice, hoy los sones del shofar consisten en 3 sonidos. Tequía, un son firme y prolongado. Shevarín, el sonido tripartito de una persona suspirando, y teruá, el sonido quebrado de una persona sollozando rápidamente el torrente. Luego dice, antes y después de cada sucesión entrecortada de shevarín y teruá, debe haber un poderoso son de kiá. Esto es un remés, un indicio de que antes y después de cualquier periodo de intensa autorreflexión, con la intención de reconocer nuestros desaciertos, debemos recurrir al estable e inquebrantable sentido de conexión con Dios, que siempre nos está disponible. Ahí está. Debemos ser espirituales para poder nosotros emprender realmente una debida rectificación. Debemos sentir la conexión con el Hakadosh Baruj Hu. Pero si yo me pongo a seguir religiosidad, me voy a desconectar de la luz que realmente me puede llevar a esa base de rectificación. Como una corriente que siempre fluye, solo precisamos pulsar el interruptor para ascender a esta energía. Es cierto. ¿Y cuál es ese interruptor? Esa conexión. Una plegaria con amor, con kedushá, con kavaná, con alegría.
en plenitud orarle al Creador. Esto es muy importante, hijos. Todos y cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes que debemos de separarnos. Debemos de separar esa religiosidad de realmente ese propósito espiritual. Las notas largas y firmes de la Kiryat nos recuerdan que nuestra naturaleza eterna es inmutable y está conectada y es creativa constantemente. Esto nos da la inspiración y el aliento para ahondar en los suspiros y sollozos de Shevarim y Turah, algo necesario para realizar el trabajo difícil de la Teshuvah y la transformación. La humildad es una emoción más evidente que se siente al embarcarnos en el camino de la Teshuvah. Siempre que se manipule o altere nuestra imagen de nosotros mismos, así sea para bien o para mal, sentiremos inevitablemente cierta medida de humildad o vulnerabilidad para lo que representan los sonidos de la secuencia Shevarim, Teruah. Luego viene el sonido emergente de la Kiryat, que crece con intensidad y nos eleva con fuerza y vigor para que nos levantemos y viajemos hacia adelante. Algunas personas pueden experimentar duras toma de consecuencias, de conciencias. Se me van las letras. Leamos nuevamente. Algunas personas pueden experimentar duras tomas de conciencia o despertares negativos durante el proceso de Teshuvah. Sí, lo he visto. Muchas personas trabajan mucho en acusarse mucho y verse culpables. No es lo adecuado. No podemos sentirnos ya culpables por lo que ya pasó. Sin más, si me estoy acercando en la Teshuvah y en un concepto pleno de que voy a retornar a mi Creador, lo debo hacer correctamente. Pueden sentirse quebrantadas y hechas añicos con los sonidos del partidos del Shevarim y Teruah. Y por lo tanto, estos sentimientos deben amortiguarse de ambos lados con la confianza y la seguridad apropiada, estallido de Kiryat. Lo mismo sucede cuando una persona nunca ha tenido cerca la conexión con el Kriyat Shema. Cuando una persona nunca había escuchado el Kriyat Shema y de repente lo escucha, se puede desgajar en llanto. Sí, es cierto, porque es su ser interior, ese acto de conciencia tan fuerte que puede crear un sentimiento que lo hace llorar y lo hace irrumpir su paz. Y es verdad, porque es tan fuerte el sentir el Kriyat Shema cerca cuando una persona no ha hecho una verdadera Teshuvah, que atrofia su ser interior, y su ser interior en su culpabilidad lo hace llorar. Y por lo tanto, estos sentimientos deben amortiguarse de ambos lados con confianza y seguridad propia. Un estallido de Kiryat, si permitimos que la humildad fluya sin fronteras o límites, esta puede llevarnos a un debilitante estado de autoflagelación y humillación. Sin una dosis saludable de valoración propia, la humildad puede llevar a sentimientos de insuficiencia o incapacidad. Esto suele pasar. Yo he visto personas y tengo mucha gente que tiene un poco valor, realmente tratan de, ¿cómo diríamos?, de menospreciarse constantemente ante otras personas porque les ven más alta religiosidad o porque les ven más alta espiritualidad. Y la verdad, lo único que los lleva a esto es ese bajo estado de conciencia. No es una conciencia elevada. Al contrario, se sienten perturbados por todo lo que han hecho. Entonces dice que sin duda una dosis de valoración propia, la humildad puede llevar a sentimientos de insuficiencia o incapacidad. Y esto no es que sea muy positivo para nadie. Estos sentimientos solo reprimirán más todavía el espíritu y apagarán el entusiasmo por la vida. Ciertamente, un indeseable resultado de un momento inspirador. Rabbi Saadia Gaon enseña que sonar el shofar en Rosh Hashanah es similar a sonar las trompetas durante la coronación de un rey. En Rosh Hashanah se conoce el tremendo honor y la impresionante responsabilidad de coronar al Creador trascendente del universo como inmanente, amo del universo. Esto se logra a través del sonar del shofar. Besat Hashem, ya se acerca Rosh Hashanah y que todos, ojalá toda la humanidad puedan sentir ese sonido del shofar. Este es un sentimiento muy alentador. Saber que depende exclusivamente de nosotros, criaturas finitas y aparentemente insignificantes, reconocer y coronar el infinito como
amo del universo, y a pesar de que estos sentimientos de alegría y aliento, junto con la conciencia de que estamos en extrema necesidad de realineamiento espiritual, puede parecer emociones diametralmente opuestas, todos estos despiertan al escuchar el shofar. Lejos de ser opuestos, demuestran ser complementarios. La humildad experimentada en la Teshuvá no debe confundirse con humillación, ya que existe una marcada diferencia entre los dos. La humillación es una autodestructiva y sofocante. La humildad es contraste, es muy facultadora y liberadora. Es cierto, la persona se descarga y se oxigena. ¡Ay, sí, qué felicidad! Claro. Vivir con humildad es llevar una vida más amplia, ir más allá de las limitaciones del ego, que erige una montaña, una muralla de piedra frente al crecimiento genuino, y pararnos con temor reverenciar ante el Creador y la creación. De este modo, la humildad no nos convierte en trapos de piso. Por el contrario, nos permite ver con un grado de apertura sin la confusión del ego protector, que todavía hay lugar para crecer y evolucionar. Con la humildad podemos observar cómo el mundo es verdaderamente limitado en las oportunidades que nos ofrece para progresar espiritualmente. Tal como debemos conocer nuestras fallas y defectos, dijo Rabbi Yosei Ixea, el sexto Rebbe de Chabad. Debemos reconocer nuestras virtudes y méritos. Yo lo diría en la misma forma con el contexto de debemos reconocer realmente nuestras cualidades. Y esas son virtudes y los méritos adquiridos, todo lo que el Eterno nos ha otorgado. El desafío consiste en equilibrar la admiración de nuestros puntos débiles con reconocer y concentrarnos en nuestros puntos buenos. Claro, si yo voy a hacer un acto de teshuvá, los sabios siempre recomiendan, hazte un acto de conciencia y mira todo lo bueno que haces y todo lo bueno que has hecho. Y simplemente refina las cosas que has hecho negativas. Refínalas para bien, corrígelas, rectifícalas, transfórmalas para bien. Pero no dejes de ser quien eres, porque si el Creador eligió que fueras esa persona que estás allí y que solo tienes que refinarte, bueno, vamos a refinarnos. Vamos a refinar todos esos rasgos negativos de carácter. Luego dice, en un par de pantalones hay normalmente al menos 2 bolsillos. En uno, sugiere Rabbi Simcha Bunin, debemos guardar un trozo de papel con las palabras: todo el mundo fue creado solamente para mí. Esta frase últimamente está corriendo mucho. Todo el mundo fue creado solamente para mí. En el segundo bolsillo debe contener una hoja de papel con la inscripción de las palabras del Midrash. Incluso el mosquito te precedió en el orden de la creación. ¡Wow! Incluso hasta el mosquito mismo nos precedió el orden de la creación. O sea, y nosotros, ¿por qué tenemos que vivir con ego y con soberbia cuando ya nos precedía alguien más o algo más? Debemos llevar con nosotros estas dos perspectivas polares todo el tiempo. La primera, el mundo fue creado para mí, implica que es exclusivamente por mí que el sol saldrá y también por mí se pondrá. Mi misión en este mundo es crucial y soy una persona única e indispensable, esencial para el cumplimiento del plan maestro de la creación. La segunda, el mosquito me precedió, nos recuerda que entramos en la escena de la creación incluso después de que el más minúsculo de los insectos fuera creado. Incluso el mosquito fue creado antes del ser humano. ¡Wow! Estos reconocimientos contrarios, uno en cada bolsillo, crearán un equilibrio sumamente necesario de valoración propia y humildad. La persona que equilibra estas dos polaridades logra una teshuvá genuina, sin perder jamás el sentido de importancia dentro del universo. Anteriormente hemos mencionado el vínculo intrincado de la teshuvá con el vidui, la confesión. Sí, si yo voy a hacer retorno, yo tengo que hacerme una confesión ante el Creador. Coloquialmente, la palabra confesión ha llegado a representar el recuento de algo que hizo mal o no se hizo, un reconocimiento verbal de una falta o una mala acción.
Sin embargo, además el reconocimiento de las faltas de uno, la Torá también da lugar a una confesión verbal de nuestro comportamiento positivo y meritorio. Esto se llama buscar los puntos buenos de uno, reconocer abiertamente cuán virtuosos somos o hemos sido. Una de las misbot de la Torá es separar el diezmo de las ganancias de uno. Es cierto, es una misba. Separar ese diezmo porque no nos pertenece. En la época del Santo Templo, cuando éste se alzaba gloriosamente en Jerusalén, la gente solía traer sus diversas contribuciones y recitar una plegaria mientras entregaba el diezmo de sus ingresos. Esta plegaria se llamaba el Vidui Maser, confesión del diezmo. Curiosamente, no es una confesión negativa de malas acciones, sino una declaración de comportamiento positivo. La persona dando la caridad enumera todos los actos ejemplares hechos en el proceso de la misma. En particular diría: he removido de acuerdo a tus mandamientos y que me has ordenado. No he transgredido, he obedecido la voz de Dios, mi Señor. Al concluir la plegaria, uno diría: completa desde tu santa morada y bendice a tu pueblo. Esta es una oración que suplica que sean otorgadas misericordia y bendición al que le da, en respuesta a los actos merecedores que realizó. En este acto, la confesión no es en absoluto una recitación personal de pensamientos o acciones negativas. En cambio, es una oportunidad para concentrarse en los logros positivos, reconociendo así lo positivo en la vida, al igual que el potencial para crecer. Esta misma nos ofrece la oportunidad de alcanzar una expandida conciencia, de estar en presencia del Creador del universo y de mandar bendiciones basadas en el mérito, una señal de humildad verdaderamente equilibrada. Muchas veces la gente comienza a castigarse a sí misma cuando comete errores repentinamente, flagelándose y comenzando a verse poco a poco como malas personas. Hasbe Shalom. Con el tiempo, nutrir estos sentimientos refuerza la perspectiva de que uno es inequívocamente malo e incapaz de hacer algo bien o bueno. Eso es como cuando el niño está pequeño y, bueno, un niño es pequeño, ¿no? Pero los papás empiezan a decirle al niño: ¡qué torpe eres! ¡Qué terco eres! ¡Qué necio eres! ¡Qué niño tan malo! Esas palabras en ese niño quedan marcadas de por vida. Por ende, cuidémonos. Se da la oportunidad de mencionarlo. Cuidémonos de esos actos de dañar a nuestros niños. Con el tiempo, nutrir estos sentimientos refuerza la perspectiva de que uno es inequivocablemente malo e incapaz de hacer algo bien o bueno. Las acciones negativas empiezan a retroreflejarse en la persona hasta que ésta podría comenzar a sentirse irredimible, olvidándose literalmente de todo rastro de bondad. Por supuesto, el momento en que dejamos de creer que somos capaces de cualquier bien en el mismo momento en que resignamos nuestra humanidad, nuestra imagen divina. Igualmente y sencillamente fuéramos a barrer bajo la alfombra todos los errores que cometemos si nunca nos pusiéramos de pie para asumir responsabilidad por nuestras acciones, no habría redención de cuentas. Es necesario un equilibrio delicado, un equilibrio entre el reconocimiento total de nuestras acciones y una sana dosis de conciencia de los actos negativos que pudimos haber cometido. Nos definen quiénes somos. Bien, aquí cabe mencionar que dicen los sabios nos dicen que no hay dos juicios al mismo tiempo. O sea, si una persona se arrepiente aquí, hace teshuvá aquí, se hace acto de conciencia y presenta sus culpas y sus pecados, es hallarse culpable. Arriba no le hacen el juicio por esos pecados, porque ya está siendo consciente, ya se está haciendo juicio a sí mismo. Esto es muy positivo para los que temen hacer teshuvá. La persona cuyas acciones están en el ámbito del rasha, una persona traidora e inmoral, puede experimentar un profundo sentimiento de remordimiento. Al mismo tiempo, nunca debe perder el foco de su más profundo Sadik, ese ser, esa persona justa que hay en su interior, el aspecto divino de su ser. De lo contrario, quedará paralizada, sintiéndose horrible por lo que ha hecho y ha sentido incapaz de cambiar y avanzar.
Es sano y productivo verte a ti mismo como un sadik y aspirar a vivir a la altura de esa imagen, que verte como un rasha y luchar continuamente para superar esa imagen. Nos convertimos en lo que imaginamos ser. Miren cuánto podemos aprender aquí. Realmente nosotros debemos de ser conscientes que si, como yo me califico en mis rasgos de carácter, así mismo me pueden calificar allá arriba. Si yo empiezo a trabajar con que tengo un alma justa, que soy justo en mis acciones, realmente todo empieza a cambiar en mi vida. Dice el sabio, la gente que defiende sus limitaciones, ya sea porque se siente desalentada a causa de sus acciones o decisiones previas, o tal vez debido a un bajo índice intelectual, una crianza negativa o la falta de educación, queda en ese espacio limitado. Defender sus limitaciones te volverá aún más limitado. La vida se aprovecha mejor cuando nos imaginamos a nosotros mismos en nuestro mejor y más genuino estado de rectitud, como el sadik, un ser perfecto e íntegro. Pero no es de que yo soy un sadik, pero sigo haciendo las cosas perversas del mundo. Que potencialmente siempre nosotros realmente debemos ver y sentirnos como justos. Viviendo con la imagen de un sadik en la mente, no hemos de transgredir simplemente porque es parnisi, no es apropiado. Partiendo de un lugar de orgullo espiritual, uno se despojará de la tentación y se dirá a sí mismo, ¿cómo podría un sadik hacer aquel mal acto? Efectivamente, si nosotros vivimos con un concepto plano de que somos justos, un concepto claro de que somos justos y que podremos llegar a alcanzar niveles superiores, estamos convencidos de que no estamos aptos para pecar. Sería algo muy bueno para todos nosotros. Se lo recomiendo a todos mis hijos, a todos aquellos que están siendo instruidos en ese grupo de rectificación. Si nos vemos genuinamente como sadiquín, muchas de las cosas que hacemos robóticamente y reactivamente dejarán de ser una opción porque sencillamente es algo no apropiado. Nos diríamos a nosotros mismos, soy mucho mejor que esto. ¿Cómo puedo mentir si soy una persona honesta y verdadera? ¿Cómo puedo involucrarme con peleas fútiles con otros si soy un sadik paciente y compasivo? Soy mucho más grande que todo eso. E incluso si es que resbalamos, sabemos automáticamente que estas acciones están fuera del carácter, desalineadas con quienes realmente somos. Eventualmente la imagen de uno mismo como sadik se grabará en nuestra más profunda psiquis y nuestro comportamiento natural e instintivo será un reflejo de esa perfección. Wow, Baruch Hashem. Ahora, ¿qué nos enseñan los sabios? ¿Qué encontramos acá? Dice que si hacemos en el recuadro que nos recomienda el Ra, dice una hipnosis. Confía en ti mismo. Tú puedes cambiar. Es un ejercicio. Vamos, confiemos en cada uno de nosotros para poder cambiar, para poder alcanzar ese propósito, que es alcanzar esa luz hermosa y esa plenitud. La humildad debe equilibrarse con confianza en ti mismo. Tal como debemos admitir nuestros defectos, debemos reconocer y realzar nuestras virtudes y méritos. Nos comportaremos de la manera en que imaginamos ser. Si somos considerados débiles, probablemente manifestemos debilidad. Si somos considerados fuertes, probablemente podremos fortalecernos a nosotros y a otros. Por lo tanto, en vez de permitirte soñar despierto pasivamente, identificándote con fantasías y tonterías, pon tu imaginación a trabajar para la santidad. Visualizarte como un perfecto sadik, y todos somos sadiquín en potencia. Puede concederte las fuerzas para comenzar a vivir en tu grado óptimo de espiritualidad. ¡Wow! Y como siempre, nos regalan un ejercicio al final del tema. Gracias, Ra. Que el Eterno le otorgue muchos, pero muchos años de vida para que siga enseñándonos. Dice, la práctica. Dice que hagas un ejercicio de visualización. Dedica hoy algunos momentos para imaginarte vívidamente en un estado noble, alegre y altamente elevado.
Visualízate haciendo lo que realmente quieres hacer, en un lugar donde realmente quieres estar. Cuando rezas o cuando realizas una misma, imagínate como un gran y humilde sadik conectándote jubilosamente con Dios. Mientras prosigues con tu vida cotidiana, sigue visualizándote como un sadik elevado en el mundo por medio de cada acción. ¡Wow! En verdad, vale la pena mencionar nuevamente el mérito de esta edición, de esta clase tan linda, al rabino Dober Pinson. Podría decir que es completamente, es verdad, un sabio, un sadik, como él quiere y nos propone que pensamos, que visualicemos que somos sadikin. Baruch Hashem, esa es la tarea. Si nosotros estamos aquí en este mundo, realmente debemos actuar correctamente y debemos dejar de perseguir tantas cosas que nos está arrastrando el ego, el deseo del corazón. Esta es una tarea, un ejercicio que todos tenemos diariamente. Hacer un acto de conciencia, un retorno diario en la mañana y en la noche. Hacer un acto de teshuvah, un acto de conciencia y trabajar en nuestro propio retorno nos va a llevar a elevar nuestros niveles espirituales, a atraer esas 39 luces que realmente nos ayudan a alcanzar una verdadera teshuvah. Quiero agradecerles a todos los que participaron y se hicieron presentes en este audio video. Gracias por su tiempo. Gracias, infinitamente gracias. Que les sea otorgado a cada uno de ustedes que escucharon este audio video un mérito grandísimo, que se les sea otorgado muchos años de vida para que cada uno de ustedes pueda ver con sus ojos y pueda conectar con esa luz divina que es Mashiach, la reconstrucción del Beit Hamikdash, y que puedan alcanzar realmente esa rectificación tan anhelada. Eso, que se les ha otorgado 120 y más años. Sí, vamos todos a pedir más años. ¿Por qué solo 120? Pidamos, Señor, danos vida, Creador del universo, Hashem, concédenos vida a todos para poder ver con nuestros ojos tu gran manifestación y la transformación que vas a hacer de este mundo un paraíso. Gracias al Creador, infinitamente gracias a Hashem por permitirme estar aquí enseñando esto, por otorgarme palabras en mi boca, palabras justas para realmente ayudar a orientar y seguir redireccionando tantas almas en su rectificación. Una tarea que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Nosotros, los seres humanos, es verdad. Tenemos que trabajar en esa rectificación y ayudar a otros a rectificarse. Recuerden, cuando te rectificas a ti, rectificas tu entorno. Y es necesario hacerlo, es necesario que nos conectemos. Esto es una bendición y un saludo para todos. En verdad, que les sea otorgado todo lo bueno, colto, todo lo bueno para ustedes. Muchas bendiciones, ojalá para todos. Que tengan una semana maravillosa, esta semana que continúa, porque apenas estamos, vamos a empezar miércoles, ya es miércoles, ¿no? Que tengan un resto de semana maravilloso en conexión con el Hakadosh Baruj Hu y que realmente puedan ustedes alcanzar esa rectificación tan anhelada. Y si ven que este ejercicio, este audio, esta tarea, este audio video le sirve de ayuda a otra persona, anda, dáselo, compárteselo, dile, ven, vamos a escuchar, enseña, hazte un alumno, empieza a enseñarle a otros lo que tú ya aprendiste. No niegues de quién lo has aprendido, no niegues a tus maestros, muéstrales a los otros que realmente fuiste instruido por un verdadero maestro. Baruch Hashem y Bezrat Hashem nos otorgue los mejores maestros en el Olam Jabá, que podamos continuar con sus enseñanzas y todo lo bueno. Bendiciones para todos, que tengan un resto de semana maravilloso. Shalom Alejem, bendiciones.